Cuestión 5.2. A través de Ahriman, la humanidad llegará a ser consciente de lo que puede, o mejor dicho, no puede ser conseguido únicamente mediante las fuerzas físicas. La gente debe ir hacia adelante, hacia el futuro, con plena conciencia y estar más y más alerta en todos los ámbitos, con el fin de reconocer cada vez con mayor claridad las tendencias que están llevando hacia esta encarnación de Ahriman. La gente debe aprender de la ciencia espiritual a encontrar la clave de la vida y ser así capaz de reconocer y aprender a controlar las corrientes que conducen hacia la encarnación de Ahriman. Debe comprenderse que Ahriman vivirá entre la gente sobre la tierra, pero que al confrontarlo las personas determinarán por sí mismas lo que pueden aprender de él, lo que pueden recibir de él. No serán capaces de hacerlo, sin embargo, a menos que de ahora en adelante tomen el control de ciertas corrientes espirituales y también de algunas no espirituales que son utilizadas por Ahriman con el fin de dejar a la humanidad tan profundamente inconsciente como sea posible de su venida. Entonces un día aparecerá sobre la tierra para abrumar a las personas, tentándolas y atrayéndolas a que repudien la evolución terrena y no le impidan que alcance su meta. Para comprender todo el proceso del que he estado hablando, es fundamental reconocer el carácter de ciertas corrientes e influencias, sean estas espirituales o no. Observen el creciente número de personas que en la actualidad no quieren ninguna ciencia del espíritu, ningún conocimiento de lo espiritual. ¿No ven cuán numerosas son las personas a las que las viejas fuerzas de la religión ya no dan ningún estímulo interior? Ir a la iglesia o no es algo completamente indiferente para un gran número de seres humanos en la actualidad. Los viejos impulsos religiosos no significan nada para ellos, pero tampoco se deciden a reflexionar sobre lo que puede entrar en nuestra civilización como nueva vida espiritual. Se resisten a ello, lo rechazan, lo consideran una locura, algo inconveniente, no se permiten tener algo que ver con ello. Pero los seres humanos sobre la tierra somos en realidad una unidad. Nuestra naturaleza espiritual no puede ser separada de nuestra naturaleza física. Ambas trabajan juntas como una unidad entre el nacimiento y la muerte. E incluso si los seres humanos no aceptan lo espiritual a través de las facultades de su alma, lo espiritual tiene lugar de todos modos. Desde el último tercio del siglo XIX, lo espiritual ha estado fluyendo a nuestro alrededor, está fluyendo dentro de la evolución terrestre. Lo espiritual está verdaderamente presente, solo que la gente no está dispuesta a recibirlo. Pero incluso, si no lo aceptan, lo espiritual está allí. ¿Y en qué se transforma? Por paradójico que pueda parecer, pues mucho de lo que es verdad parece paradójico para la mente en estos días, en aquellas personas que rechazan lo espiritual y que gustan más que nada en la vida de comer y beber, las corrientes espirituales entran inconscientemente en ellos en los procesos de la alimentación y de digestión. Este es el secreto de esta marcha hacia el materialismo que comenzó, o más bien en ese entonces estaba en preparación activa, alrededor del año 1840. Aquellos que no reciben lo espiritual a través de sus almas, lo reciben hoy de todos modos en el comer y el beber. Comen y beben el espíritu, devoran el alma y el espíritu. Y de esta manera, el espíritu que está fluyendo en la evolución terrena pasa de largo hacia el elemento luciférico. Es transportado hacia Lucifer. De esta manera el poder luciférico, que puede luego ser útil a la potencia ahrimánica para su encarnación posterior, es constantemente fortalecido.
Esto debe llegar al conocimiento de aquellos que admiten el hecho de que en el futuro la gente va a recibir conocimiento espiritual conscientemente o va a consumir el espíritu inconscientemente, dirigiéndolo de esta forma hacia los poderes luciféricos. Esta corriente de consumo del espíritu y el alma es especialmente alentada por Ahriman, porque de esta manera puede hundir a la humanidad en una somnolencia cada vez mayor, de modo que entonces, a través de su encarnación, sea capaz de aparecer entre las personas y caer sobre ellas por sorpresa, porque ellas no lo confrontarán conscientemente. Pero Ahriman también puede hacer uso de la preparación de su encarnación y lo hace. Ciertamente, la gente de nuestros días también tiene una vida de la mente, pero es puramente intelectual, sin conexión con el mundo espiritual. Esta vida puramente intelectual está cada vez más generalizada. En un primer momento entró en vigor sobre todo en las ciencias, pero ahora está dando lugar a excesos de todo tipo en la vida social. ¿Cuál es el carácter esencial de esa vida intelectual? Esta vida intelectual tiene muy poco que ver con los verdaderos intereses de los seres humanos. Yo les pregunto, ¿cuántos profesores hoy en día entran y salen de las instituciones de educación superior e inferior sin poner entusiasmo en su disciplina, ejerciéndola meramente como un medio de vida? En casos tales, el interés del alma no está directamente relacionado con la ocupación efectiva. Lo mismo ocurre también en la escuela. Piensen en lo mucho que se aprende en las diferentes etapas de la vida sin ningún verdadero entusiasmo o interés. ¿En cuán externa se está convirtiendo la vida intelectual para muchas personas que se dedican a ella? ¿Y cuántos hay hoy en día que se ven obligados a producir una masa de material intelectual que se conserva entonces en las bibliotecas y como vida espiritual no está realmente viva? Todo lo que se está desarrollando como vida intelectual sin estar impregnada por la calidez del alma, sin ser vivificada por el entusiasmo, promueve directamente la encarnación de Ahriman de una manera que es conforme a su propio corazón. Induce a las personas a dormir de la manera que he descrito y sus resultados son ventajosos para Ahriman. Hay muchas otras corrientes en la vida espiritual o no espiritual que Ahriman puede utilizar a su favor. Ustedes han oído últimamente, y aún están oyendo, que los estados nacionales deben ser fundados en base a grupos étnicos. Mucho se dice sobre la libertad de los pueblos individuales, pero el tiempo de fundar naciones basadas en las relaciones de sangre y raza ha pasado y terminado en la evolución de la humanidad. Si se hace hoy una apelación a las relaciones nacionales, raciales y similares, a las relaciones no basadas en el espíritu, entonces la falta de armonía entre los hombres se intensificará. Y es de esta falta de armonía de la que los poderes ahrimánicos pueden hacer uso especial. El chauvinismo nacionalista, el patriotismo pervertido en todas sus formas, es el material con el que Ahriman construirá todo lo que necesita. Pero hay otras cosas también. En todas partes hoy en día vemos partidos que se forman con un objetivo u otro. Las personas hoy en día no tienen discernimiento ni tampoco deseos de tenerlo en lo que a las opiniones y los programas de los partidos se refiere. Con ingenio intelectual pueden aportarse pruebas en sostén de las teorías más radicalmente opuestas. Pueden utilizarse argumentos muy inteligentes para demostrar la solidez del leninismo, pero lo mismo se aplica a principios directamente opuestos y también a lo que está entre ambos extremos. Puede armarse un excelente caso respecto de cada programa de partido, pero el caso que establece la validez del programa opuesto es igualmente correcto. El intelectualismo que prevalece entre la gente hoy en día no es capaz de demostrar las potencialidades y valores internos de nada. Puede presentar pruebas,
pero lo que se demuestra intelectualmente no debería ser considerado de eficacia o de valor real en la vida. Las personas se oponen unas a otras en los partidos porque la solidez de todas las opiniones partidarias, en todo caso las principales opiniones del partido, se pueden probar con la misma justificación. Nuestro intelecto no penetra más que la capa superficial de comprensión y no llega a las capas más profundas, donde se encuentra en realidad la verdad. Las personas hoy en día prefieren dejar que su intelecto permanezca en la superficie y no penetrar con fuerzas más profundas a esos niveles en los que la naturaleza esencial de las cosas es revelada. Solo es necesario mirar a nuestro alrededor un poco, pues aún en su forma más externa, la vida a menudo revela las falencias de las predicciones actuales. Revela las falencias de las predilecciones actuales. A las personas les encantan los números y las cifras en la ciencia, pero también aman las cifras en la esfera social. Las ciencias sociales consisten casi completamente de estadísticas, y a partir de las estadísticas, es decir, a partir de las cifras, son sacadas las conclusiones del mayor peso. Pues bien, con las cifras también puede probarse cualquier cosa y asegurarse cualquier creencia, porque las cifras no son un medio por el cual la realidad esencial de las cosas puede ser probada. Son simplemente una forma de engaño. Siempre que uno no mire más allá de las cifras, a lo cualitativo, estas cifras pueden ser absolutamente engañosas. El siguiente es un ejemplo obvio. Hay, o al menos solía haber, una gran cantidad de argumentos sobre la nacionalidad de los macedonios. En la vida política de la península de los Balcanes, mucho dependía de las estadísticas allí compiladas. Estas cifras son de tanto valor como las contenidas en otras estadísticas, ya sea que se elaboren estadísticas de producción de trigo y de centeno o del número de ciudadanos griegos, serbios o búlgaros en Macedonia. Respecto a lo que puede ser probado por esos medios, es siempre lo mismo. De las cifras citadas para los griegos, los búlgaros, los serbios, se pueden extraer conclusiones muy plausibles. Pero también puede tenerse buen ojo para el elemento cualitativo y entonces uno encuentra registrado a menudo que el padre era griego, un hijo era búlgaro, el otro era serbio. Lo que subyace pueden descifrarlos por ustedes mismos. Estas estadísticas se toman como fiables, mientras que en este caso fueron compiladas exclusivamente para soportar objetivos partidarios. Es lógico pensar que si el padre es realmente un griego, los dos hijos son también griegos, pero el procedimiento adoptado es solo un ejemplo de muchas otras cosas que se hacen con cifras. Ahriman puede lograr mucho a través de las cifras y los números usados de este modo como evidencia. Otro medio del cual Ahriman puede servirse es uno que nuevamente puede parecer paradójico. Como saben, en nuestro movimiento hemos estado dedicados a estudiar los evangelios a la luz de la ciencia espiritual, pero estas interpretaciones más profundas de los evangelios, que se están volviendo cada vez más necesarias en nuestra época, son generalmente rechazadas, así como es rechazada la ciencia espiritual en su conjunto. Las personas que a menudo dicen profesar la humildad en estos asuntos e insisten en ello, son en realidad las más arrogantes de todas. Generalmente se dice que la gente debe empaparse en la mera sencillez de los evangelios y no intentar comprender el misterio del Gólgota, entrando en las complejidades de la ciencia espiritual. Aquellos que aparentan falta de pretensiones en su estudio de los evangelios son los más arrogantes de todos, pues desprecian la búsqueda honesta de conocimiento que demanda la ciencia espiritual. Son tan arrogantes que creen que las mayores revelaciones del mundo espiritual pueden ser obtenidas sin esfuerzo, simplemente a través de un enfoque ingenuo de los evangelios. Lo que afirma ser humilde o simple hoy es a menudo arrogancia suprema, particularmente en lo referente a las sectas y confesiones religiosas.
Debe recordarse que los evangelios surgieron en un momento en el que la sabiduría luciférica aún sobrevivía. En los primeros siglos de la cristiandad, la comprensión que la gente tenía de los evangelios era bastante diferente de lo que llegó a ser en tiempos posteriores. Hoy en día, las personas que no pueden obtener un conocimiento más profundo mediante la ciencia espiritual pretenden comprender los evangelios. En realidad no tienen idea siquiera del significado original de las palabras. Las traducciones que se han hecho a los diferentes idiomas no son fieles reproducciones de los evangelios. A menudo tienen incluso apenas una reminiscencia del significado original de las palabras en las que el evangelio fue compuesto. Una comprensión real de la intervención de Cristo en la evolución terrena es posible hoy en día solo a través de la ciencia espiritual. Aquellos que quieren estudiar o de hecho estudian los evangelios con un enfoque simple o ingenuo, no pueden llegar a ninguna comprensión interna del ser de Cristo como realmente es, sino solo una imagen ilusoria o a lo sumo una visión alucinatoria del Cristo. Ninguna conexión real con el impulso de Cristo se puede lograr hoy en día meramente a través de la lectura de los evangelios, sino solo a una imagen alucinatoria del Cristo. De allí el predominio de la visión teológica de que el Cristo no estaba presente en el nombre de Jesús de Nazaret, quien era simplemente una figura histórica como Sócrates o Platón u otros, aunque posiblemente más exaltada. El simple hombre de Nazaret es un ideal incluso para los teólogos, y muy pocos de ellos pueden de hecho darle algún sentido a un evento como la visión de Pablo en la puerta de Damasco, ya que sin el conocimiento profundizado dado por la ciencia espiritual, los evangelios solo pueden dar lugar a una alucinación del Cristo, no a la visión del Cristo verdadero. Y así, la visión de Pablo en Damasco es también considerada una alucinación. Una comprensión más profunda de los evangelios a la luz de la ciencia espiritual es esencial hoy en día. Ahriman sacará el máximo provecho posible con el fin de lograr su objetivo, de la apatía que se apodera de las personas que están contentas de vivir meramente dentro de los límites seguros de los credos y denominaciones. Su intención es que su encarnación encuentre desprevenidas a las personas. Y aquellos que creen que son más auténticamente cristianos al rechazar cualquier desarrollo de la concepción del misterio de Cristo son, en su arrogancia, los que más hacen para promover los objetivos de Ahriman. Las denominaciones y las sectas son positivamente ámbitos de fomento, caldos de cultivo para Ahriman. Es inútil encubrir estas cosas con ilusiones. Del mismo modo que la actitud materialista, rechazando lo espiritual por completo y alegando que el ser humano es un producto de lo que la gente come y bebe, promueve los objetivos de Ahriman, así son estos objetivos promovidos por el rechazo a ultranza de todo lo espiritual y la adhesión a una concepción literal, simple, de los evangelios. Pero vean, para prevenir que los evangelios individuales circunscriban indebidamente a la mente humana del evento del Gólgota, se escribe desde 4 evangelios aparentemente contradictorios. Con solo un poco de reflexión se verá que se trata de una protección contra una concepción demasiado literal. En las sectas, sin embargo, donde un evangelio únicamente se toma como base de la doctrina, y tales sectas son muy numerosas, se generan trampas, estupefacción y alucinación. En su momento los evangelios fueron dados como contrapeso necesario a la gnosis luciférica, pero si no se hace ningún intento para desarrollar la comprensión de su contenido que promueven los objetivos de Ahriman, no el progreso de la humanidad. Repito, pero si no se hace ningún intento para desarrollar la comprensión de su contenido, se promueven los objetivos de Ahriman, no el progreso de la humanidad.
en un sentido absoluto, nada es bueno en sí mismo, sino que siempre es bueno o malo de acuerdo al uso al que se lo destina. Por lo mejor puede ser lo mejor puede ser lo peor si es usado indebidamente. Por sublimes que sean, los evangelios pueden también tener el efecto contrario si las personas son demasiado perezosas para buscar un entendimiento más profundo de ellos, basado en la ciencia espiritual. Por lo tanto, hay mucho en las corrientes espirituales y no espirituales de la actualidad, de lo cual las personas deben ser extremadamente conscientes y determinar en consecuencia la actitud de su alma. La capacidad y la voluntad de penetrar hasta la raíz de tales cuestiones determinarán el efecto de la encarnación de Ahriman sobre los seres humanos. Ya sea que la toma de conciencia de esta encarnación de Ahriman los fortalezca para impedir que Ahriman alcance su meta sobre la tierra, o les haga comprender la muy limitada importancia y alcance de la vida intelectual no espiritual. Si las personas adoptan la actitud correcta frente a las tendencias que conducen hacia Ahriman, entonces simplemente a través de su encarnación en la vida terrena reconocerán la influencia ahrimánica por un lado y por el otro su polo opuesto, la influencia luciférica. Y entonces el propio contraste entre lo ahrimánico y lo luciférico les permitirá percibir la tercera realidad. Los seres humanos deben esforzarse conscientemente por obtener la comprensión de esta Trinidad, del impulso cristiano y las influencias ahrimánicas y luciféricas, porque sin esta comprensión no serán capaces de avanzar hacia el futuro con perspectivas de alcanzar la meta de la existencia terrestre. Debe cultivarse una actitud de profundo fervor hacia la ciencia espiritual, porque sólo así puede ser entendida correctamente. No es el resultado de cualquier capricho sectario, sino que ha surgido de las necesidades fundamentales de la evolución humana. Aquellos que reconocen estas necesidades no pueden elegir entre si se esforzarán o no en involucrarse con la ciencia espiritual. Por el contrario, se dirán a sí mismos: la totalidad de la vida física y espiritual de los seres humanos debe ser iluminada e impregnada por las concepciones de la ciencia espiritual. Así como hubo una vez en el este una encarnación de Lucifer y luego, en el punto medio de la evolución del mundo, la encarnación de Cristo, así habrá en Occidente una encarnación de Ahriman. Esta encarnación ahrimánica no puede evitarse. Es inevitable porque la humanidad debe encontrarse con Ahriman cara a cara. Él es la individualidad que demostrará qué indescriptible inteligencia puede ser desarrollada invocando todo lo que las fuerzas terrenales pueden hacer para acentuar la astucia y el ingenio. En las catástrofes que caerán sobre la humanidad en el futuro cercano, las personas se volverán extremadamente inventivas. Muchas cosas serán descubiertas en las fuerzas y en las sustancias del universo que se usarán para la nutrición humana. Pero al mismo tiempo estos mismos descubrimientos mostrarán de forma evidente que la materia está relacionada con los órganos de la inteligencia, no con los órganos del espíritu, sino del intelecto. Las personas aprenderán qué comer y qué beber para volverse realmente inteligentes. Comer y beber no puede hacerlas espirituales, pero sí inteligentes y astutas. La humanidad no tiene conocimiento de estas cosas todavía, pero serán el resultado inevitable de catástrofes que se avecinan en el futuro cercano. Y ciertas sociedades secretas, donde los preparativos ya están en marcha, aplicarán estas cosas de modo tal que puedan establecerse las condiciones necesarias para una actual encarnación de Ahriman sobre la Tierra. Esta encarnación no puede ser evitada, pues una parte esencial de la evolución terrena es que las personas comprendan cuánto puede proceder de los procesos puramente materiales.
pero al mismo tiempo tenemos que aprender a poner bajo nuestro control estas corrientes espirituales o no espirituales que están llevando hacia Ahriman. Una vez que se comprenda que los programas partidarios en conflicto pueden ser probados como igualmente correctos, nuestra actitud del alma cambiará acerca de que nos dispongamos a probar cosas, a experimentarlas. Pues experimentar una cosa es algo muy diferente y más difícil que tratar de probarlas intelectualmente. Igual hemos de estar convencidos de que es necesaria una penetración cada vez más profunda de los evangelios a través de la ciencia espiritual. La aceptación literal, palabra por palabra, de los evangelios, que es aún hoy tan común, promueve la cultura ahrimánica. Incluso con base en razones externas, es obvio que una aceptación estrictamente literal de los evangelios es injustificada. Porque, como saben, lo que es bueno y correcto para un tiempo no es adecuado para todas las ocasiones. Lo que es correcto para una época se convierte en luciférico o ahrimánico cuando es practicado en una posterior. La lectura literal de los textos evangélicos ha tenido su época. Lo esencial ahora es adquirir una comprensión espiritual del misterio del Gólgota a la luz de las verdades consagradas en los evangelios. Muchas personas encuentran estas cosas inquietantes, pero aquellos cuyo interés es avivado por la antroposofía deben aprender a darse cuenta de que los niveles de la cultura, superpuestos gradualmente unos sobre otros, han creado el caos y que la luz debe penetrar nuevamente en este caos. Es interesante hoy en día escuchar a alguien cuyas opiniones se han vuelto muy extremas, o leer sobre alguna cuestión candente del día y escuchar después los sermones sobre el mismo tema, dados por un sacerdote de alguna denominación que todavía está arraigada en la forma de pensamiento común en tiempos pasados. Se enfrentan aquí dos mundos que no pueden mezclarse a menos que eviten todo intento de llegar a la raíz de las cosas. Escuchen un discurso socialista moderno sobre cuestiones sociales y luego inmediatamente después a un predicador católico hablar de las mismas cuestiones. Es muy interesante encontrar dos niveles de cultura existiendo lado a lado, pero usando las palabras en un sentido enteramente diferente. La misma palabra tiene un significado muy diferente en cada caso. Estas cosas deben ser vistas a la luz que alboreará si son tomadas en el serio espíritu que hemos estado tratando de transmitir. Las personas que pertenecen a grupos religiosos también llegan al final a anhelar a su modo la profundización espiritual. No deja de ninguna manera de ser significativo que un hombre tan eminentemente espiritual como el cardenal Neumann, que fuera ferviente católico, tuviera que decir en Roma que no había otra salvación para el cristianismo si no se producía una nueva revelación. Sin embargo, no tuvo el coraje de tomar a una nueva revelación espiritual en serio. Y lo mismo ocurre con muchos otros. Pueden leer un sinnúmero de tratados hoy sobre lo que se necesita en la vida social. Otro libro ha aparecido recientemente, El socialismo, de Robert Wilbrand, hijo del poeta. En él se discute la cuestión social con base en un conocimiento preciso y detallado, y por último se afirma que sin el espíritu no se consigue nada, que los acontecimientos actuales muestran cuán necesario es el espíritu. Pero ¿qué logra realmente tal hombre? Llega hasta el punto de pronunciar la palabra espíritu. La palabra espíritu en abstracto, pero se niega a aceptar, de hecho rechaza, cualquier cosa que se esfuerce por hacer que el espíritu realmente surta efecto. Es fundamental comprender que complacerse en abstracciones, independientemente de lo fuerte que sea el grito por el espíritu, no es aún espiritual, no es aún espíritu.
La cháchara vaga y abstracta sobre el espíritu no debe ser confundida nunca con la búsqueda activa de los contenidos del mundo espiritual perseguida en la ciencia antroposófica. Hoy en día se habla mucho sobre el espíritu, pero quienes aceptan la ciencia espiritual no deberían ser engañados por tales parloteos. Deberían percibir la diferencia entre ellos y las descripciones del mundo espiritual que hace la antroposofía, que describe al mundo espiritual tan objetivamente como al mundo físico. Ustedes deberían investigar estas diferencias recordándose a ustedes mismos repetidamente que un discurso abstracto es una desviación de la sincera búsqueda del espíritu y que por su propia charla la gente está realmente alejándose del espíritu. La alusión al espíritu puramente intelectual no lleva a ninguna parte. ¿Qué es entonces la inteligencia? ¿Cuál es el contenido de la inteligencia humana? Puedo explicarlo mejor de la siguiente manera. Imagínense, y esto será mejor comprendido por las muchas damas presentes, imagínense parados frente a un espejo y mirando hacia él. La imagen presentada por el espejo es usted, pero no tiene ninguna realidad en absoluto, no es más que un reflejo. Toda la inteligencia dentro de su alma, todo el contenido intelectual es solo una imagen especular, no tiene realidad. Y al igual que su imagen reflejada surge a la existencia a través del espejo, de modo que lo que se refleja a sí mismo como inteligencia surge a la existencia a través del aparato físico de su cuerpo, a través del cerebro. Son inteligentes solo porque su cuerpo está allí. Y así como no pueden tocarse a ustedes mismos estirando sus manos hacia la imagen refleja, tampoco pueden aferrar el espíritu si se vuelven solo hacia lo intelectual, pues el espíritu no está allí. Lo que se aprehendió mediante el intelecto, por ingenioso que sea, nunca contiene al espíritu mismo, sino solo a una imagen del espíritu. No se puede realmente experimentar al espíritu si no se va más allá de la mera inteligencia. La razón por la cual la inteligencia es tan seductora es que produce una imagen refleja del espíritu, pero no al espíritu mismo. No parece necesario tomarse la molestia de penetrar en el espíritu, porque está allí o aquí, al menos uno imagina. En realidad es solo una imagen refleja, pero así todo no es difícil hablar sobre el espíritu. Distinguir la mera imagen de la realidad, esa es la tarea del enfoque que no teoriza meramente sobre la ciencia espiritual, sino que tiene verdadera percepción del espíritu. Esto es lo que quería decirles hoy, con el fin de insistir acerca de la seriedad que debería impregnar toda nuestra actitud hacia la vida espiritual, tal como es concebida por la antroposofía. Pues la evolución de la humanidad en el futuro dependerá de cómo sea adoptada esta actitud por las personas en la actualidad. Si lo que he caracterizado en esta conferencia se sigue recibiendo, o más bien rechazando, por la gran mayoría de la gente sobre la Tierra, del mismo modo que sucede hoy, entonces Arimán será un huésped malvado cuando venga. Pero si la gente es capaz de despertarse y absorber el significado de lo que hemos estado estudiando, si las personas son capaces de dominar estas cosas de modo que la humanidad pueda desarrollar la actitud correcta, autónoma hacia la influencia arimánica, entonces, cuando Arimán aparezca, los seres humanos adquirirán, precisamente a través de él, el poder de comprender que aunque la Tierra deba entrar inevitablemente en decadencia, la humanidad será elevada por sobre la existencia terrena a través de este mismo hecho. Cuando los seres humanos han alcanzado una cierta edad en la vida física, el cuerpo empieza a declinar, pero si son sabios no se quejan.
sabiendo que junto con el alma se está embarcando en una vida que no corre en paralelo con esta decadencia física. En la humanidad vive algo que no está atado a la decadencia incipiente de la tierra física, sino que se vuelve más y más espiritual como una consecuencia directa de esta decadencia física. Digámoslo francamente, la tierra está en decadencia y la vida humana también en lo que a su manifestación física concierne. Pero justamente porque esto es así, reunamos la fuerza para introducir en nuestra civilización este elemento que, brotando de la propia humanidad, vivirá mientras la tierra declina como el fruto inmortal de la evolución terrena.